Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Sergio Eduardo Menes Ricardes y en el día de hoy vamos a realizar una exportación e importación de una base de datos en el gestor de base de datos de SQL Server. Bien, pues continuamos con esta serie de videos donde realizamos diferentes actividades correspondientes a este gestor de base de datos. Bien, pues como primer paso vamos a realizar una exportación de una base de datos que es la que hemos estado usando, que es llamada la de Cancionero. Bien, pues primeramente vamos a dirigirnos a la carpeta de base de datos, vamos a darle clic derecho a la de cancionero, nos vamos a ir a la opción de tasks y luego vamos a ir a la opción de export data o exportación de datos. Se nos dará la bienvenida a lo que es el asistente de importación e exportación de SQL Server, vamos a darle el botón de next y ahora nos pide elegir el archivo de donde vamos a realizar la copia a la exportación. Bien, vamos a elegir que en este caso tenemos diferentes opciones, pero la que nos importa va a ser la de Microsoft OLEDB Provider for SQL Server. Aquí nos dice el nombre del servidor y aquí qué tipo de autenticación vamos a usar para poder acceder a la base de datos. En este caso vamos a usar la opción de Windows Authentication, pero pues si tenemos otro servidor tenemos que usar la autenticación de SQL Server en la que nosotros tenemos que colocar nuestro usuario y nuestra contraseña. Luego nos pide elegir la base de datos, que en este caso es la de cancionero, pero podemos elegir otras bases de datos activas que tenemos en nuestro servidor. Vamos a darle Next. Y ahora nos pide elegir lo que es el archivo de destino donde va a llegar esa exportación. Como ven, pues seguimos teniendo las mismas opciones, pero para este video vamos a hacer una exportación a un archivo de Microsoft Excel. Elegimos esa opción y nos pide elegir el archivo que donde va a llegar la exportación. Vamos a darle en Browse. Como ven, nos encontramos en la carpeta de respaldos. Como ven, esta carpeta está en la raíz del disco duro. Y vamos a entrar a la de respaldos. Y aquí mismo vamos a crear el archivo, que en este caso vamos a llamarle cancionero export. ¿Ok? Esto lo va a transformar en un archivo .xls, que en este caso es el de Excel. Le damos en abrir. Aquí nos muestra la ruta que elegimos. Y aquí la versión del Excel. Tenemos diferentes, que es la 3.0, la 4.0, la 5.0, la 97, la 2003, la 2007, la 2010, la 2013 y la 2016. Vamos a dejar la opción de la 97 a la 2003 y dejamos esta opción que es la de First Rows as Column Names, que es para que muestre los nombres de las columnas en la parte de arriba. Le vamos a dar en Next. Aquí tenemos dos opciones, que es la de copiar todos los datos de todas las tablas o escribir una sentencia específica en la cual vamos a transferir ciertos datos de una tabla o de varias tablas. Vamos a dejar la opción de copiar todos los datos, vamos a dar en Next. De aquí nos pide si queremos elegir ciertas tablas para realizar la exportación. Vamos a seleccionar todas, aquí con el recuadrito de donde está el search. Le damos en Next. Y de aquí nos muestra que va a cambiar de los archivos DBO, de base de datos, perdón, de tablas, a hojas de cálculo del Excel. De aquí nos muestra que algunos tipos de datos son correctos que se transfieran a Excel y otros como el de long text que lo va a poder cambiar a otro tipo que se encuentra que sea correcto a una hoja de cálculo en Excel. Vamos a dar en Next. De aquí nos dice que si queremos correr directamente la, la exportación o guardarla para implementarla en un plan de mantenimiento que vimos anteriormente sobre cómo crear un plan de mantenimiento y establecer una tarea, que sería lo mismo si queremos establecer una tarea de exportación. Vamos a dejarla que corra directamente. Y aquí nos muestra un resumen de lo que realizamos, por ejemplo, del archivo donde sacamos este, el archivo y dónde va a llegar ese archivo, que en este caso es el de Cancionero Export. Las tablas que vamos a hacerle las copias y sin más, pues vamos a darle en Finish. De aquí está realizando todos los ajustes referentes a la exportación. Como ven, pues se completó correctamente. Vamos a darle en Close. Y vamos a checar si ese archivo llegó correctamente junto a los datos que exportamos. Vamos a darle en respaldos y aquí como ven ya se creó el archivo que es la de cancionero export. Vamos a abrirlo y como ven pues ya tenemos los datos exportados correctamente. Ok,
Aquí tenemos todos los datos junto a otras tablas de canciones, discos, disqueras, géneros, idiomas y nacionalidades. Pues como ven, aquí ya se exportó correctamente. Cabe recalcar que como Excel no es una propia base de datos, pues no va a exportar ciertas configuraciones como lo son las primary keys o las foreign keys. Más adelante les voy a explicar muy bien a qué me refiero. Vamos a cerrar este archivo de Excel, también el explorador de archivos, y lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva base de datos. Vamos a darle New Query, vamos a entrar a la base de datos master. Ahora vamos a crear la base de datos, que vamos a ponerle cancionero 2. La ejecutamos y se creó correctamente. Ahora, recuerden que cada vez que realicemos una nueva base de datos o una nueva tabla o actualicemos cierta tabla, tenemos que darle el botón de refresh para que se muestren los cambios. Bien, aquí como ven ya se creó la base de datos, pues como ven es nueva, así que no tiene ninguna tabla. Pero vamos a darle información a esta base de datos. Vamos a darle clic derecho, vamos a Task y ahora nos dirigiremos a la opción de importar o importación de datos. Como ven, pues se nos abre el mismo asistente que es el de importación y exportación. Vamos a darle Next. Ahora vamos a elegir el archivo que queremos hacer la copia. En este caso vamos a elegir la opción de Excel. Vamos a buscar el archivo que es en donde se encuentra la carpeta de respaldos. Lo seleccionamos, le damos en abrir. Dejamos la configuración de la versión como está, en la 97 a la 2003. Y dejamos la opción de First Row Column Names como está seleccionada. Le damos en Next y ahora vamos a darle el destino donde va a llegar esos datos. En este caso vamos a irnos a lo que es nuestro servidor, que es como el que dije anteriormente, Microsoft OLEDB Provider for SQL Server. La seleccionamos, aquí nos muestra el nombre de nuestro servidor, dejamos la autenticación de Windows y seleccionamos la base de datos de cancionero. Pues como ven ya está seleccionada, o podemos seleccionar nuevamente otra base de datos. Vamos a dar en Next. Dejamos esta configuración como está de que copie todos los datos. Aquí como ven pues hay más tablas de las que había anteriormente, solo que algunas se diferencian ya que contienen el signo de dólar. Vamos a seleccionar las que no tengan ese signo de dólar. Seleccionamos y ya, ok. Como ven seleccionamos solo las que no tengan el signo de dólar, le vamos a dar en Next. Aquí nuevamente nos pide si queremos que esto colocarlo en un plan de mantenimiento, guardarlo para un plan de mantenimiento más bien, o la dejamos que corra directamente. Vamos a darle Next. Aquí nos muestra un resumen de lo que hicimos. En este caso vamos a hacer un archivo Excel para importarlo a una base de datos nueva. La vamos a dar en Finish. Aquí está cargando todo lo que realizamos y nuevamente se hizo correctamente. Bien, ahora vamos a darle en refresh. Abrimos las tablas y como ven pues ya se realizó pues la importación correctamente. Ya tenemos lo que es la información de las tablas. Como ven vamos a hacer una sentencia para ver los datos. Vamos a entrarnos a la base de datos de cancionero. Ejecutamos y vamos a hacer un select a una tabla que va a ser la tabla de artista. La ejecutamos. Como ven pues ya tenemos todos los datos que habíamos exportado ahora importados a una nueva base de datos. Quiero aclarar una cosa, que a la hora de que nosotros hacemos una importación, como dije, a la hora de exportar un archivo Excel, no se va a guardar la configuración de las primary keys ni la de las foreign keys. ¿A qué me refiero? Miren, por ejemplo, vamos a dirigirnos a la tabla de canciones y van a ver que no tenemos ninguna primary key ni foreign key. Ahora vamos a dirigirnos a la base de datos original que estaba ya en nuestro servidor. Vamos a darle en tablas, vamos a ir a la tabla de canciones y vamos a abrir las keys. Y como ven, aquí no tenemos en la de cancionero 2 la que nosotros importamos, pero en la que está en el servidor allá sí tiene. ¿A qué se debe esto? Como dije anteriormente, pues
la Excel no es una propia base de datos, así que no va a poder identificar que es a foreign key ni tampoco es una primary key. Así que es un detalle que hay que tomar en cuenta para poder recolocar nuevamente las primary keys y las foreign keys que teníamos en nuestra base de datos original. Bien, pues espero les haya gustado este video y les haya servido para sus actividades y proyectos que vayan a realizar. Si tienen alguna duda referente a este video, pueden dejarla en la parte de los comentarios. Pues sin más que agregar, que tengan excelente día y nos vemos en el siguiente video. Adiós.